que convierte a un ciudadano común en la peor pesadilla de una nación entera? Detrás del rastro de sangre que paralizó a la Unión Soviética, se esconde un enigma médico y psicológico que desafió a la ciencia. Quédate hasta el final porque descubrirás el perturbador secreto biológico que lo cambió todo. El peso de una infancia sangrienta. El horror no siempre nace, muchas veces se cultiva en el fango de la historia. Durante los años 30, el territorio ucraniano colapsaba bajo una hambruna brutal y un régimen implacable que deshumanizaba a la población. En ese entorno hostil, ver cuerpos apilados en las esquinas se transformó en una perturbadora rutina para un niño indefenso. Las dinámicas familiares estaban fracturadas por la violencia de la Segunda Guerra Mundial y el abandono, creando un caldo de cultivo psicológico devastador. Los relatos de terror doméstico sobre la escasez extrema y el canibalismo local moldearon una mente obsesionada con la supervivencia y la destrucción. El desprecio social continuó y el acoso escolar sistemático anularon cualquier rastro de empatía, sembrando la semilla de un resentimiento profundo contra el mundo. La impotencia como detonante de la crueldad. Cuando la incapacidad de encajar en la sociedad se junta con una disfunción biológica, el resultado es una bomba de tiempo. Desde su juventud, los intentos por mantener relaciones humanas normales fracasaban de forma humillante, sepultándolo en una profunda frustración personal. Sin embargo, un hallazgo casual durante su etapa en el servicio militar obligatorio encendió un interruptor mental muy peligroso. El rechazo físico mutó en una epifanía oscura. El control total y la agresión física eran los únicos estímulos capaces de activar su cuerpo. La violencia no era un simple impulso aleatorio, sino el único mecanismo disponible para camuflar su profunda debilidad. A partir de ese instante, el sometimiento del prójimo se convirtió en una necesidad adictiva para validar una masculinidad completamente fracturada. La máscara del respetable maestro. El peligro más grande es aquel que se esconde detrás de una mirada sumisa y un empleo respetable. Para la sociedad, este hombre era un ciudadano ejemplar, un esposo dedicado y un maestro de escuela que buscaba una vida tranquila. Utilizaba la docencia no por vocación sino para colocarse en una posición de poder frente a los sectores más vulnerables de la comunidad. A pesar de las constantes burlas de sus alumnos, que lo veían como un ser torpe y encorvado, los pasillos escolares se convirtieron en su coto de caza inicial. Los primeros abusos y conductas inapropiadas fueron silenciados por las instituciones para proteger la reputación de los colegios. Esta escandalosa impunidad institucional le dio la confianza necesaria para dar un paso definitivo hacia el abismo de la criminalidad. El mito de los ojos y la marca del asesino. El inicio de la etapa más violenta estuvo marcado por rituales específicos que pretendían borrar cualquier rastro de sus actos. En diciembre de 1978, una pequeña cabaña precaria se convirtió en el escenario del primer crimen definitivo, donde la sangre activó un placer desconocido. Además de la brutalidad física, apareció un patrón constante: la mutilación ocular de las víctimas tras arrebatarles la vida. Este comportamiento nacía de una antigua superstición popular que aseguraba que la retina guardaba la última imagen del agresor. Al extirpar los ojos, el criminal creía erróneamente que eliminaba la evidencia fotográfica de su identidad, creando sin querer un sello distintivo. Estos ataques reflejaban una desconexión total con la realidad donde el canibalismo y el ensañamiento eran habituales. La ceguera ideológica del sistema policial. Mientras las desapariciones aumentaban en los nudos ferroviarios de la región, la ideología política se convirtió en el mejor aliado del delincuente. El gobierno de la Unión Soviética sostenía firmemente la teoría de que los asesinos en serie eran un producto exclusivo del sistema capitalista. Esta postura oficial impidió que las fuerzas policiales alertaran a la población o compartieran datos clave con los medios de comunicación. Los encargados de la investigación criminal trabajaban a ciegas, enfocando sus sospechas hacia perfiles totalmente equivocados y ejecutando a inocentes por negligencia. El asesino aprovechaba su empleo en una fábrica para viajar en tren por todo el territorio de forma justificada, seleccionando a jóvenes solitarios en estaciones poco transitadas sin levantar sospechas. El extraño enigma de la doble biología. La ciencia forense de la época se topó con un muro que retrasó la captura del criminal durante varios años de terror. Tras un arresto rutinario por acoso en 1984, las autoridades confiscaron elementos altamente sospechosos en su equipaje y ordenaron pruebas biológicas inmediatas. Sin embargo, los análisis de laboratorio arrojaron un resultado inesperado que obligó a los oficiales a decretar su liberación. Los fluidos corporales del sospechoso pertenecían al grupo sanguíneo A,
mientras que el material genético recuperado en las escenas correspondía al tipo AB. Este fenómeno médico, sumamente escaso a nivel mundial, desconcertó a los expertos debido a una anomalía donde el semen muestra características distintas a la sangre. Esta particularidad física le otorgó una inmunidad temporal para seguir atacando. El perfil psicológico que derribó al monstruo. Hacia finales de los años 80, con la caída del bloque soviético, las estrategias de investigación cambiaron radicalmente gracias a la psicología forense. Un operativo masivo con centenares de agentes encubiertos permitió una captura definitiva en una estación ferroviaria en noviembre de 1990. Ante la falta de pruebas físicas concluyentes por la contradicción de los análisis, los investigadores aplicaron un enfoque mental estratégico. Un especialista en psiquiatría se sentó frente al detenido para leer un informe detallado de 65 páginas, que describía su mente a la perfección. Al verse completamente reflejado en ese espejo psicológico, el acusado se quebró emocionalmente y confesó la autoría de 53 crímenes atroces. El juicio posterior frente a familias indignadas confirmó su lucidez mental antes de su ejecución en 1994. Síntesis forense. El enigma resuelto. La captura del criminal no fue un triunfo de la tecnología tradicional, sino de la persistencia contra el dogma político y las anomalías de la naturaleza. Durante más de una década, el sistema falló porque intentó encajar una mente perversa en los manuales de la delincuencia común. Los investigadores buscaban a un monstruo evidente, ignorando que el verdadero peligro se escondía detrás de la mediocridad de un hombre corriente, un maestro torpe y un burócrata que viajaba en tren con una maleta llena de herramientas de horror. La burocracia prefirió mirar hacia otro lado para salvar la reputación de sus escuelas, y la ideología oficial prefirió culpar al sistema enemigo antes que aceptar que el sadismo no entiende de fronteras políticas. Al final, la resolución del caso combinó dos factores históricos: la apertura de una sociedad que empezó a hablar con la verdad y el nacimiento de la psicología criminal en una región que la ignoraba. Cuando la ciencia médica descifró el misterio del grupo sanguíneo y la psiquiatría desnudó su mente en una sala de interrogatorios, la máscara cayó por completo. Este caso transformó para siempre los métodos de investigación forense en el mundo, demostrando que para detener a un criminal invisible, primero hay que estar dispuestos a ver lo impensable. Con la ejecución del sospechoso en la prisión de Rostov del Don, se cerró uno de los capítulos más oscuros de la criminología moderna, dejando una gran lección. Los peores monstruos suelen vestir de traje y corbata, mezclándose entre la multitud con total discreción. La historia del carnicero de Rostov demuestra que los vacíos del sistema y los traumas del pasado pueden crear monstruos reales. ¿Crees que la maldad extrema se transmite en los genes o depende enteramente de la crianza? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campana para más investigaciones profundas. Nos vemos en la próxima entrega.